Unimed Podcast. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Unimed Podcast. Yo soy Diana Jauregui y hoy es martes de Intersociedad. Estoy con una invitada bastante especial porque es Gioconda Medrano. Ella nos va a hablar sobre la salud mental. Entonces, por favor, para que todos los que nos están escuchando, no solamente alumnos de la universidad, sino también cualquier persona en cualquier rincón del mundo, ¿quién eres? Cuéntanos. Bueno, Diana, mi nombre es Gioconda Medrano. Yo soy psiquiatra, médico psiquiatra egresado de la Universidad Central de Venezuela. Hice mi especialización en el Centro de Salud Mental del Este, El Peñón, que también es adscrito a la Universidad Central de Venezuela. Fui docente en el posgrado de psicología clínica en la materia de neuropsiquiatría cerca de 2 décadas. Es decir, que soy 100% UCBista, ¿no? Es un orgullo y lo puedo decir así, ¿no? Ejerzo fundamentalmente con pacientes adultos en psicoterapia. También tengo una especialización en psicoterapia estratégica, que a lo mejor a lo largo del podcast podemos ir hablando de las diferentes escuelas o tendencias que hay dentro de la psicoterapia. En mis ratos libres, porque no solamente trabajo y soy profesional que me encanta y disfruto muchísimo lo que hago, tengo una afición particular por la música. ¿Ah, sí? He pasado en el último tiempo de ser una melómana, porque era una melómana empedernida desde hace mucho tiempo, a pasar ya a la acción hace un año. ¿Tocas algún instrumento Sí, o cantas? hace un año descubrí el bajo eléctrico. Ok. Y desde entonces estoy estudiando bajo eléctrico y la verdad que es una de mis grandes pasiones. Descubrí que eso se llama el violín de Ingres, no el bajo, ¿no? Sino la afición. Que cuando tú tienes una profesión y, bueno, desarrollas una pasión por alguna actividad, y en este caso es la música. Y la verdad que lo disfruto enormemente y compenso mi ejercicio profesional con esta otra actividad que me relaja muchísimo y aprendo un montón. Bueno, y acabas de mencionar algo bastante importante, que es la música. ¿Y por qué digo que es importante? Porque con ella podemos expresarnos nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, etc. Y es por esto que estamos aquí hoy, por la salud mental. Para todos aquellos que están en sus casas, no sé si alguna vez les ha pasado, si eres estudiante universitario, probablemente te vas a identificar un poquito más. Pero cuando estás en todas esas semanas de parciales, de exámenes, de entregas, te sientes abrumado, pero contestas como con un estoy bien automático. Por eso está aquí nuestra profesional para contarnos un poco más de todo esto. Así que bueno, si te interesa saber un poco más de este tema, por favor, quédate. Y esto me lleva a que por favor no dejen de seguirnos en nuestras redes sociales como @Unimed Piso Podcast en Instagram y en TikTok. Canal Unimed en YouTube y en Speaker y Spotify como Universidad Metropolitana Podcast. Bueno, ahora sí vamos a contextualizar un poquito todo este tema, vamos a adentrarnos, a ir hasta lo profundo. Comentabas que eras psiquiatra. Entonces, no sé si te llegan a las consultas, pero muchas veces en lo cotidiano se suele pensar que la salud mental no es tan importante. No se le da tanto peso como a la salud física. Entonces, esto es lo que me lleva a la primera pregunta. ¿Cómo defines esta interrelación entre la psicología y la psiquiatría? Porque sabemos que la salud mental es bastante importante. No solamente la física, porque si pensamos en, bueno, me siento mal, tengo un dolor físico, vamos al médico, pero no, si no pensamos tanto en el psicólogo y en el psiquiatra. Si nos sentimos mal mentalmente o si hay algo un poquito más mayor, no sabemos cómo continuar a partir de ahí. Entonces, ¿cómo ves tú esto? Bueno, fíjate, disculpen que estoy un poquito ronca, ¿no? Por eso me encanta que tengan estos espacios y, bueno, creo que cada vez más a nivel global, a nivel mundial, estamos hablando con más libertad de salud mental, que ya en sí mismo no debería llamarse salud mental porque la salud es una sola, ¿no? Esto es herencia de toda... de Descartes, ¿no? Que fue el que dijo que éramos mente y cuerpo, y desde entonces la medicina lo heredó. Bueno, nos quedan vestigios, ¿no? Desafortunadamente. Pero bueno, cada vez más la brecha se va acortando. Sí. Y bueno, si por ejemplo siguen el deporte, por ejemplo hay muchos deportistas de élite
que en algún momento de su carrera frenan su carrera porque, bueno, porque están cerca de un burnout o porque están deprimidos o porque están agobiados. Bueno, hay casos interesantísimos, ¿no? El más reciente fue el de Simone Biles, la gimnasta que ganó, no sé, 25 medallas olímpicas, no sé, pero tuvo que hacer un parón porque anímicamente no estaba bien. Entonces, bueno, esto, digamos que para seguir la continuidad de lo que me estás preguntando, psicología, psiquiatría y salud mental no son dos bloques aislados, ¿no? O tres bloques aislados. Ni tiene que ver tampoco con escalones de gravedad. Efectivamente, hay muchas personas que piensan que si los recomiendan o los refieren al psicólogo, está menos grave que si lo refieren al psiquiatra. De hecho, hay memes, caricaturas, Sí. de todo, ¿no? En relación a eso. Pues no, somos profesionales que trabajamos en conjunto, ¿no? Que nos aliamos, porque efectivamente los psiquiatras, por lo menos lo que hacemos, psiquiatría y psicología clínica, hacemos el posgrado juntos. Solo que en algún momento determinado, pues ellos estudian todo lo que es Sí, la claro. parte psicométrica y nosotros la parte farmacológica, ¿no? Tienen diferentes enfoques, Es exactamente. correcto. Pero digamos que en lo que tiene que ver con la clínica, el estudio de los DSM o las clasificaciones, las patologías, los diagnósticos, tenemos exactamente en la misma área de trabajo, ¿no? Entonces creo que un concepto importante para aquel que nos escucha es que si en algún momento los refieren por alguna razón o sienten la necesidad de asistir a buscar ayuda psicológica, bueno, no se sientan agobiados si consiguen un psiquiatra, si consiguen un psicólogo, porque el objetivo es el mismo, ¿sí? Es más un mito que una realidad. Y hablando, ahorita que me estás diciendo esto, se dice que la diferencia entre la psicología y la psiquiatría es que la psiquiatría medica, en cambio la psicología no. Pero según tú, ¿cuál crees que es la principal diferencia entre ambos? Ok, bueno, eso es, no deja de ser cierto, porque nosotros antes que psiquiatra pues somos médicos, eh, y tenemos la potestad de indicar medicación. Eso es así. Así como ustedes se forman como psicólogos y tienen la potestad y el manejo de las pruebas psicométricas que nosotros no manejamos. Nosotros podemos conocer la interpretación, saber cuándo debemos indicarla, qué nos puede decir una prueba, pero los que están formados para administrarla son ustedes. Eh, Creo que también hay un mito en esto de que los psicólogos manejan solo la palabra y los psiquiatras manejan solo pastillas. Y por eso hablaba al principio eh, de que además de psiquiatra, soy psicoterapeuta y me he formado en una línea de psicoterapia. La medicación cumple una función, pero muy limitada. Realmente lo que cambia tu estructura cerebral es la psicoterapia. Y eso está Ok, demostrado. chévere, mira. Y hablando también de todo esto que me comentabas antes de que existe un mito eh, social, más que todo. A veces pensamos que ir a psicólogo es de locos, esa creencia que hay por ahí, o también que, o sea, si yo puedo salir de esto solo, todo el mundo puede y cosas así, ¿no? Ese tipo de creencias. ¿Cómo desmontamos estas frente, o sea, de frente, para que la gente entienda que pedir ayuda no es malo? O sea, de hecho es muy bueno y es valiente pedir ayuda. Correcto. Eso forma parte como de los mitos clásicos, ¿no? De pensar que los psiquiatras o los psicólogos vemos locos. Y bueno, creo que es un paradigma que en la medida que ha ido transcurriendo el tiempo hemos ido cambiando. E igual que es el que pide ayuda es débil, por el contrario, ¿no? Cuando tú reconoces que alguna señal o muchas señales están siendo indicativos de que tu vida no está funcionando bien, levantar la mano y pedir ayuda es más bien un acto de valentía. Y de inteligencia también. Correcto, porque tú vas literalmente a un desconocido y vas a desnudar tu alma, por utilizar una metáfora, ¿no? Y no es una cosa sencilla. Entonces, para poder darte cuenta que tienes una dificultad, estás pasando por un mal momento, no siempre tienes que tener una patología, que es la otra cosa que la gente piensa, ¿no? Solo van los que están deprimidos, o van los esquizofrénicos, o van los que tienen un trastorno por déficit de atención, lo cual no es cierto. Tú puedes ir
De hecho, la consulta, la mayor parte son personas que tienen normales, con normal desempeño, que tienen en algún momento de su vida alguna situación difícil de manejar, laboral, familiar, personal, económica, de cualquier índole, ¿no? Y bueno, se dan cuenta de que eso está teniendo una incidencia importante en su desempeño cotidiano y piden ayuda. Entonces, sí, desmontar ese mito con estos espacios, abriendo espacios para la comunidad, psicoeducando. Como creo que finalmente todo esto va teniendo sentido. Mencionaste algo bastante importante ahorita, que es nuestro contexto. Nuestras dificultades, tanto sociales, como económicas, como laborales, como migratorias, que es el contexto en el que estamos. Sabemos que muchos de nuestros seres queridos han pasado por esta inmigración y nosotros hemos pasado por la separación familiar. Pues por esto que quiero destacar que estos son estresores diarios. Quiero que tú me digas cuál es el termómetro actual de la salud mental del venezolano común y de qué nos estamos enfermando emocionalmente, porque eso también es importante. Sin duda. Todo esto que mencionas, bueno, desde lo individual hasta lo colectivo, es a lo que nos afecta de manera importante, ¿no? Lo que vemos regularmente en la consulta, si lo pones, o sea, si tienes que dar un diagnóstico, lo más frecuente son los trastornos depresivos y los trastornos de ansiedad. Pero como te decía, también no siempre tienes que tener un diagnóstico, ¿no? Probablemente tienes síntomas particulares que no te llevan específicamente a tener un trastorno, pero sí a tener a lo mejor insomnio, a lo mejor tener algún pensamiento que te perturba, a lo mejor tener alguna dificultad en tu manejo de tus ciclos de alimentación, pero no necesariamente una patología, ¿no? Duelo, por esto que mencionas También. ahora de las separaciones y muchas veces con aquella cosa bueno, del futuro incierto, no sabemos si nos volveremos a encontrar, si nos vamos a ver, perdón, si nos van a dar el asilo en el caso de que lo estén pidiendo, en fin, esto que hemos trillado y que ya no se nos hace familiar de los dejados atrás, ¿no? Claro. Tengo, por ejemplo, muchos abuelos cibernéticos que se bautizan así, ¿no? Que son estos abuelos que ven crecer a sus nietos por una pantalla. ¿De qué depende? Bueno, depende de la capacidad de resiliencia que tenga cada uno, ¿no? Ok. Que es algo que también se aprende a manejar. La gente piensa que no, que tú naciste con una capacidad de resiliencia y bueno, y con esa te vas a morir. No, uno puede desarrollarla, porque de hecho tenemos la capacidad de adaptarnos, ¿no? Claro. Afortunadamente. Afortunadamente, totalmente. Y esto es lo que me lleva a la próxima pregunta, que es bastante importante sobre los jóvenes. Me imagino que también recibes consultas de gente joven. Sí. Por lo que... Cada vez más, que es importante y eso la estadística mundial lo avala. De hecho, la gente entre 18 y 25 años, en un porcentaje alto, ahorita no recuerdo si es hasta cerca del 70%, son los que están buscando ayuda profesional. Por eso te decía al principio que hay cosas que van cambiando, ¿no? Los sí, paradigmas cada vez van somos cambiando. muchos más conscientes de nuestros problemas. Correcto. Y somos más introspectivos, etcétera. Correcto. Por lo que en tu consulta con jóvenes, desde tu experiencia con estos jóvenes que te llegan, quisiera saber cómo se expresa este panorama para ellos. ¿Cómo, o sea, es difícil elegir a tu terapeuta para que te ayude a pasar estos problemas que estás teniendo siendo tan joven y al mismo tiempo tan introspectivo? A ver si te comprendo. ¿Cuál sería la dificultad de ese joven? Ajá, de pedir ayuda, o sea, porque siendo tan joven también a veces pensamos como que, bueno, no me van a tomar en serio pidiendo ayuda. No, por el contrario. A ver, es buena pregunta esta, ¿no? Porque genéricamente tenemos la psiquiatría, la psicología clínica hablando, ¿no? Porque la psicología, como tú bien lo sabes, tiene otras áreas, Sí, ¿no? tiene otras áreas. Es correcto, aquí estamos hablando específicamente del área clínica. Tiene la sección infanto-juvenil, la sección de adultos, la sección de adultos mayores, la de parejas y familias, ¿no? Es decir, tenemos como varias categorías. Entonces, ahí hay atención para la población infanto-juvenil y te digo que sí la usan bastante, ¿no? Y es lo que, bueno, tengo familias, porque yo veo familias, que los que motivan la consulta son los muchachos, a los padres.
porque detectan que hay un conflicto entre ellos o porque detectan que estás teniendo dificultades para comunicarse. Son los muchachos los que llevan a las familias a las consultas, ¿no? En algunas ocasiones. Y en alguna ocasión ves como, o sea, que la raíz o el origen de ir al consulta es esta preocupación por el futuro que mencionabas antes. Sí, cómo no. Sobre todo porque si hablamos del contexto en el que vivimos, en un contexto de inmediatez, ¿no? Exacto. Frente a una situación de incertidumbre, ya en sí mismo es un conflicto. O sea, quiero que las cosas se me den rápido porque veo que en Instagram todo es rápido, que con un clic tengo una información, pero mi situación real me dice que tengo que esperar, ¿no? Entonces ya eso en sí mismo es una contradicción y toda contradicción genera tensión y toda tensión genera pues bueno, alguna sintomatología, ¿no? Aquí, mira, tengo dos preguntas más para seguirte este tema que me parece bastante interesante. La primera es, o sea, tú que ves todo este panorama general en tus consultas, si tuviéramos que personificar la ansiedad del venezolano actual, ¿cómo se vería? ¿Nos exige producir sin parar o es una nube gris que nos paraliza por la incertidumbre? ¿Cómo ves esa ansiedad actual? Ujú. Pues interesante. Yo creo que tiene un poquito de las De dos, las ¿no? dos. Eh, ¿Por qué? Porque la misma situación que es tan demandante eh, y tan exigente, pues te obliga a que tengas que producir, ser creativo. Esta palabra que está tan de moda que a veces puede resultar chocante, que es reinventarte bueno, para no morir en el intento, ¿no? Claro. Y por eso te planteaba antes que también depende de cuál es tu capacidad, ¿no? La capacidad que tú tengas también De de poder resiliencia y lidiar, de así. luchar Ok. contra la adversidad, contra las situaciones difíciles. Eh, y allí hay personas que tienen, bueno, más cualidades o tienen una mejor red de apoyo o están mejor informados, X, o tienen mayor cantidad de recursos, no solo económicos, ¿no? Sino recursos propios, yoicos, que es como se llama, para afrontar determinadas situaciones, ¿no? Pero tenemos algo que es colectivo, que es como esta desesperanza aprendida, ¿no? Como, bueno, ¿para qué lo voy a intentar si no se va a poder? Esto está muy difícil y seguro yo no lo voy a lograr, ¿no? Es decir, es algo que está como en el ambiente que nos toca, o con lo que nos toca también luchar, porque se nos convierte en una distorsión cognitiva, ¿no? Y las distorsiones cognitivas, pues pueden ser una interferencia importante para tu normal desenvolvimiento. Entonces sí, eso se presenta con bastante frecuencia en las consultas, ¿no? Y a lo mejor hasta nosotros mismos en algún momento somos presos de eso y tenemos que ser conscientes Sí. como para poder combatirlo, ¿no? Bueno, lo bueno es que ahorita todo el mundo está como en introspección, viendo hacia adentro, tipo, esto es lo que me pasa, y que es algo bueno, porque antes no se hacía tanto como ahora. Por lo que esto me lleva a una pregunta que tal vez ya me lo respondiste, pero quiero saber como textualmente tu opinión sobre esto. ¿Dirías que en el contexto venezolano hay desconexión emocional? No solamente en todo lo que estamos viviendo, sino también en la parte de inmigración, porque muchos de nuestros seres queridos están en el exterior. O sea, ¿cómo se abraza la distancia a través de un cable o de una red social como lo sería WhatsApp? ¿Qué tipo de mensajes sí reconstruyen el tejido social? Ok. Una pregunta compleja, Para pensar. compleja, ¿no? Sí. Eh, Esa es la idea, pensar. claro, claro, claro. Fíjate, cuando tú decías antes que esto nos ha vuelto reflexivo, sí, es verdad, eh, a medias. Y te explico por qué. Eh, si nos vamos a lo más primario, el cerebro, eh, el primer diseño que tuvimos fue el diseño para la sobrevivencia, ¿no? Tú te imaginas el hombre de las cavernas solamente Siempre en alerta. con ver el ala de un raptor de esto tenía que salir corriendo. Si se hubiese Claro. tenido, bueno, ¿será que me va a comer? No, no, hoy no estuviéramos como especie, ¿verdad? Entonces el primer piso era la supervivencia. En segundo nivel viene ya lo que es, bueno, vamos a pertenecer, ¿no? Que es como este sentido de la manada, empezamos con todo el tema emocional, que es el sistema límbico. Y el tercero, ya que nos permitió diferenciar, ¿no?
evolucionar es la corteza prefrontal, que es donde están todas las funciones ejecutivas que nos permiten planificar, Sí. ordenarnos, o sea, todo lo que son funciones ejecutivas, la capacidad visual de memoria, de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué te hago todo este recorrido? Porque ciertamente podemos utilizar la corteza prefrontal si estamos en calma, ¿no? Es decir, y podemos ser reflexivos, pensar, reinventarnos, buscar soluciones, pero cuando tenemos que estar en sobrevivencia, esa corteza prefrontal se inhibe y somos más reactivos. Y cuando somos más reactivos, somos menos empáticos. Y cuando somos menos empáticos, tenemos menos capacidad, bueno, como para preocuparnos un poco por el otro, porque estamos respondiendo básicamente a cómo sobrevivir. Eso por una parte, ¿no? Mencionabas acá el tema de, bueno, cómo convivir, fue lo que me preguntaste. Sí, o sea, cómo reconectarse, cómo volver a tejer todo este tejido social que tal vez por la migración se desgasta un poco. Ujú. Bueno, toca un poco hacer uso de los recursos que sí tienes, que eso es parte de la, digamos, bueno, de la reconstrucción psicológica que cada uno de nosotros tiene que hacer, ¿no? Es decir, formar grupos, tener sentido de pertenencia, tener eso, calidez, cercanía. No es cierto que porque tenemos una pantalla, tenemos, a ver, no existe la posibilidad del vínculo y eso creo que nos lo demostró el COVID, porque durante muchísimo tiempo había escuelas que decían que a través de una pantalla tú no podías Sí. tener consulta ni supervisar porque no era efectivo. Cuando llegó el COVID y nos encontramos con que era la única forma, porque no tenías otra manera de establecer comunicación con tu paciente ni con nadie en el mundo, empezamos a cambiar la perspectiva y cambió el paradigma. Sí. Entonces, tú puedes estar a kilómetros de distancia y puedes estar cerca de tu ser querido, o nosotros en este caso cerca de nuestros pacientes. Yo tengo un paciente que está en Australia y yo estoy en Caracas, pero mantenemos un vínculo. Entonces, parte de, so pena de sonar romántico, algo por el estilo, que no es la idea, ¿verdad? Es No, bueno, que, puede serlo. pero que Habrá quien le guste. pero ¿qué necesitamos para reconstruir un poco ese tejido, más allá de todas las medidas económicas, etcétera, que haya que tomar, que no es nuestro terreno? Podemos hacer aportes, pero no es nuestro terreno. Es tener vínculos cercanos, porque el vínculo genera oxitocina. Y la oxitocina es esa hormona que te genera bienestar, cercanía, que fue la que nos permitió estar en manada, ¿no? Que forma parte también de nuestro desarrollo. Mientras que el aislamiento lo que te genera es estrés, cortisol, y eso nos pone reactivos, ¿no? Entonces, mientras más cercanos estemos, más contacto, más sentido de pertenencia tengamos, nos vamos a sentir mejor. Y bueno, gracias por todo esto porque es algo bastante importante en la terapia. ¿Por qué? Porque existen distintos tipos de terapias. Ujú. Entonces, tú que estás especializada en psicoterapia estratégica, quiero que me digas en qué consiste este enfoque y para qué tipo de situaciones es ideal. Ok, fíjate. En realidad, la terapia estratégica proviene de la escuela sistémica. Es digamos, una de las, se llama de las ramas, De los derivados, enfoques. de los derivados de la corriente sistémica. Y la corriente sistémica lo que hizo fue salir de lo intrapsíquico, que era el clásico del psicoanálisis, o sea, de yo conmigo y con mi historia, para ver esa historia en lo relacional. Por eso, cuando trabajamos en sistémica, trabajamos en familias, en parejas, porque sabemos que el todo es más que la suma de las partes, ¿no? Entonces, un sistema donde una de las partes haga cambios, para bien o para mal, afecta a su sistema. Entonces, ¿cuál es otra de las características de esta modelo de psicoterapia? Es que el psicoterapeuta es activo. El psicoterapeuta puede intervenir, propone, no es tan directivo, digamos, quizá como puede ser el cognitivo-conductual, pero sí pone, Hay mayor cercanía, pues. sí, experimentos, tareas. Fue la primera o es la única que trabaja con cámara de GESEL. Nosotros, obviamente, en las consultas privadas no hacemos esto, pero donde yo me formé, que fue el Peñón, tuvimos quizá la fortuna de tener esta posibilidad, ¿no? De tener una cámara de GESEL
que es un espejo en el que en el que tú ves pero no eres visto. Ok, Y sí. hay un grupo de terapeutas que, bueno, que en algún momento te dice cuáles pueden ser las intervenciones que debes hacer. Y estás viendo a la familia o a la pareja que está ahí en consulta con un grupo de terapeutas que se hacen las intervenciones en ese momento, ¿no? Por sugerencia del equipo que está supervisando. Entonces, bueno, es un enfoque bastante dinámico y que te permite como resolver puntualmente qué es lo que te ha llevado a ese conflicto, porque sin darte cuenta utilizas una y otra vez la misma solución y obtienes el mismo Claro. resultado. Entonces, cuando parte del trabajo acá, que es bellísimo, es cuando tú eres capaz como de ir definiendo cuál es el círculo vicioso, ¿no? Porque eso te Mm, permite, bueno, justamente hacer cambios, ¿no? ok. Que es lo más lindo de la psicoterapia, bueno, que está demostrado y por eso un científico llamado Eric Kandel en el año 2000 ganó el premio Nobel de Medicina porque él describió que efectivamente la psicoterapia cambiaba la arquitectura cerebral. Cuando hablamos de neuroplasticidad, Ujú, bueno, y de todas estas cosas hermosas que claro. está demostrado por resonancia magnética funcional, cuando tú haces psicoterapia, cómo se empiezan a dar otras Sí. conexiones cerebrales, porque es un Sí, se empiezas constante a adaptar aprendizaje, y exacto, aprendes más cosas. porque es un constante aprendizaje y desaprendizaje. Yo tenía un maestro en el Peñón que él nos decía que la psicoterapia era maravillosa porque nos enseñaba cosas, pero también nos enseñaba a desaprender, que creo que es una de las cosas más hermosas, Sí. como, ni siquiera como metáfora, porque es una realidad. O sea, cambias de paradigma y cuando cambias de paradigma Claro. dejas de creer en algo que antes te parecía que era correcto. Y, o sea, todo es demasiado estratégico. Me habías comentado antes que mandabas tareas, hacías experimentos. Entonces, para romper un poquito el hielo, ¿no? Y dejar tanto la seriedad de la conversación. Si te llega, por ejemplo, un estudiante unimetano y el estudiante te dice, bueno, tengo 3 semanas que procrastino, que no hago nada, tengo miedo a fallar, o sea, pero quiero estudiar. ¿Qué estrategias le das tú para que pueda solucionar este problema? Bueno, lo primero que tenemos que hacer, y eso es importante porque nosotros nos damos tips. Entonces, cuando la gente llega y te dice, oye, dame un tip para esto, ¿no? No funciona así, ¿no? Primero tenemos que saber, bueno, cuál es el contexto de esta persona, qué le está ocurriendo, desde cuándo le está ocurriendo. Tienes que hacer historia clínica, ¿no? Estamos frente a un trastorno, estamos frente a una reacción de adaptación. Digamos que cualquier persona ante una situación como esta respondería de esta forma. ¿Cuáles están siendo sus hábitos de enfrentamiento? Es decir, cómo está su higiene del sueño, cómo está su alimentación, porque a veces parecen preguntas elementales, pero son importantes, ¿no? Entonces te dicen, no estoy durmiendo lo suficiente porque me quedo hasta las 2 de la mañana o hasta las 3 de la mañana, entonces viendo correos o jugando en la pantalla. Entonces tengo menos horas de sueño. Si tienes menos horas de sueño, pues tienes menos capacidad para atender, estás Claro. más irritado, ¿no? En fin. Y Em, muchas cosas más. La lista sigue. Muchas cosas más. Se alarga. Exacto. Entonces, recomendaciones básicas, ¿no? Como, bueno, cómo estás durmiendo, estás alimentando bien, qué recursos de estudio estás utilizando, estudias en grupo, estudias solo, has detectado cuáles son tus necesidades, ¿no? Tienes Mm, grupo de apoyo, tienes ok. alguna situación particular que te esté generando esto, familiar, personal. O sea, es ver todo el panorama, todo el contexto, todo lo que Eh, está viviendo. Exactamente. Ok. Y mira, para esta siguiente pregunta tiene que ver un poquito con lo de estar tristes o estar preocupados, que va por lo mismo de, bueno, estoy preocupado por fallar, ¿no? Este, pero ¿cuándo deja de ser esta una emoción pasajera y se convierte en una alarma? Como, o sea, como tú como psiquiatra que has visto todo esto en más de una consulta, ¿cuáles son esas señales de alertas, no solamente físicas, sino que también mentales, que nos dicen como que, hey, cuidado, aquí hay algo que deberías prestarle atención, pues? Ok, importantísimo, ¿no? Porque a veces la gente se puede acostumbrar a vivir mal. Ujú. Pero señales así clásicas, por ejemplo, la presencia de insomnio o hipersomnia. La persona te dice oye, que pasa todo el día durmiendo, por ejemplo, que no era habitual. Cambios, para no entrar en micro detalles. Cuando tú notas cambios drásticos y que se han hecho permanentes o persistentes en el último tiempo, ¿no?
que están generando interferencia en tu desempeño cotidiano. Eso, bueno, yo antes me levantaba temprano, hacía mis tareas, presentaba mis exámenes, me reunía con mis compañeros. El aislamiento en la juventud es importante, ¿no? O sea, cuando te dice, oye, ya no me gusta salir tanto, o ya me está costando salir, cuando los amigos me invitan, Cuidado. me hago el remolón para no salir, es decir, Ujú. pero lo que tenemos que resaltar es que sean persistentes en el tiempo, que te estén generando dificultad en tu desempeño cotidiano, que no tanto como que nunca antes las hayas padecido, sino que no sean frecuentes en ti. Pueden ser detectados por ti mismo o pueden ser detectados por tu entorno, porque a veces son los amigos, las novias, los padres o los profesores los que se dan cuenta, ¿no? Sobre todo porque además la población universitaria es una población que no le toca fácil. Primero porque tiene un cerebro que todavía está en evolución, ¿sí? O sea, hoy sabemos que hasta los 27, 28 años ese cerebro puede madurar. Está sometido a un estresor permanente como es la exigencia académica, ¿no? Y más si tienes a lo mejor una beca o tus padres están haciendo un enorme sacrificio para pagarte la universidad. Todos los cambios que ya supone salir del colegio e ir a la universidad, ¿no? Conocer nuevas personas, adaptarte a nuevos ambientes, tener materias que nunca antes habías visto. En fin, tienes como varios estresores inherentes a tu desarrollo e inherentes a tu situación particular, ¿no? Y mira, para cerrar toda esta fase de preguntas e irnos un poquito más a lo divertido, a las dinámicas. ¿Cómo ves? O sea, porque sabemos que la salud mental es bastante importante, igual que las matemáticas que se ven en el colegio, y que no solamente debería tomarse en cuenta en lo social, sino que todo el tiempo. Desde el colegio también debería haber un componente de enseñanza de salud mental. Correcto, Porque bueno, si no se nos enseñan, ¿cómo saben? correcto. Entonces, quiero preguntarte, ¿cómo ves tú el futuro de todos los profesionales, especialmente el de psicología? ¿Cómo crees que es importante este componente para todos los estudiantes y futuros profesionales? Y también, ¿qué les estás transmitiendo a tus alumnos en cuanto a las herramientas en nuestro país? O sea, es decir, bueno, yo les estoy pasando técnicas de respiración para que en los exámenes no estén tan estresados, por ejemplo. Ok. Bueno, lo primero, como creo que lo hablábamos en alguno de los bloques, es tener un espacio donde puedan ser atendidas estas necesidades, ¿no? Yo sé que no siempre es tan sencillo, pero lo puedes hacer en forma grupal. Hay técnicas particulares que están diseñadas para estudiantes universitarios, como la dialéctica conductual, en la que tienes sesiones grupales en donde aprendes habilidades para manejar estas situaciones difíciles, ¿no? Entre ellas está el mindfulness, está la respiración, está la realización de tareas muy puntuales y particulares, está la revisión de métodos de estudio, está la práctica de algún tipo de actividad física, trotar, caminar, correr, hacer yoga, ¿sí? Algo que en algún momento también te desconecte de tanta responsabilidad a la que estamos Claro. sometidas, ¿no? De que puedas descargar tus emociones. Pero sobre todo saber que tienes un lugar en donde vas a ser escuchado, bien sea porque tienes la posibilidad de ir a un terapeuta o tienes un grupo que te escucha, en donde puedes hablar, y por eso estos espacios, Diana, donde cualquier persona se sienta en la libertad de decir, oye, no me siento bien, estoy incómodo, con la libertad como si dijera, oye, se me subió la tensión, oye, Sí. ¿sabes qué? Soy diabético. Claro, que ya no sea un tabú para la sociedad. Exactamente. Entonces, todos los espacios psicoeducativos, o sea, cada vez que tengas la posibilidad de invitar personas o profesionales de esta área, creo que va a ser bienvenido, ¿no? Porque psicoeducar y sacarnos de los mitos y los tabúes, siempre que podamos poner palabras en algo, es beneficioso. Y bueno, ahora vamos a pasar a otro bloque que creo que a nuestra audiencia le va a gustar un poquito más. Y es que vamos a construir el puente de la salud mental. Entonces, nuestra primera fase son los pilares. Un puente necesita cimientos firmes en la tierra para poder mantenerse y no caer ante las tormentas. En la salud mental, estos pilares pueden ser fácilmente nuestro cuerpo.
nuestra biología y el tratamiento médico, también psiquiátrico, cuando hace falta. Pero sobre todo nuestras redes de apoyo, que ya lo comentabas, que es súper importante. Entonces, ¿qué hábitos diarios sostienen y protegen la firmeza de estos pilares? Ok. Bueno, como hábito, creo que la práctica, bueno, te voy a hablar a lo mejor desde lo personal, ¿no? La práctica de alguna actividad física, mantener un buen ritmo de sueño, una buena alimentación, deja de ser meramente un consejo, o sea, el estilo de vida deja ya de ser un consejo para convertirse en una necesidad. Porque sabemos la relación perfecta que hay entre la producción de neurotransmisores y nuestro cuerpo. Todo el mundo sabe que si tienes las defensas bajas, para ponerlo en términos bien coloquiales, te va a dar gripe. Yo creo que eso ya nos deja clara o nos da clara cuenta de la relación que hay entre mente y cuerpo, ¿no? O la extraordinaria relación que hay entre sistema gastrointestinal y cerebro, por ejemplo, ¿no? Entonces, buenos hábitos de alimentación, cuidar tus ritmos del sueño, practicar actividad física, tener algún hobby, salir con tus amigos, siempre tener un grupo, bueno, nosotros por lo menos los psicoterapeutas, porque esto es una profesión bastante tóxica, ¿no? Nos recomiendan tener amigos que no sean terapeutas. Tener amigos artistas, ingenieros, no sé, publicistas, pero que no sean terapeutas porque hablas de otras cosas, escuchas otras cosas, compartes otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, creo que sí, que ese pilar es un pilar fundamental, importante, ¿no? Todo lo que tiene con tus hábitos. Bueno, muchísimas gracias. Creo que este puente va a estar extremadamente firme durante décadas y décadas y décadas. Por lo que te agradezco muchísimo que hayas venido, que nos haya compartido toda tu experiencia, porque entramos hasta el fondo de la salud mental, que es más allá que salud mental. Entonces, a todos los que nos han acompañado hoy en este episodio, espero que les haya gustado muchísimo, que lo hayan disfrutado y que les haya servido de refugio y que se hayan, sobre todo, identificado con todo lo que ha dicho nuestra invitada. Así que si sintieron que estas palabras le hacían falta a algún amigo, familiar o algo, por favor, no duden en compartirlo, no duden en seguirnos en todas nuestras redes sociales, que se las recuerdo que son en Instagram y TikTok como @UniMedPisoPodcast, en Speaker y Spotify como Universidad Metropolitana Podcast y en YouTube como Canal Unimed. Así que bueno, nos vemos en el próximo episodio. Por favor, no dejes de venir. Es un placer tenerte aquí. No dejen de invitar. Por favor. Entonces, bueno, nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. Muchas gracias. Unimed Podcast es grabado en Caracas, en los espacios de la Universidad Metropolitana. Una producción de Unimed Virtual. Editado por Ángela Zambrano y Wilhelm Fritz Lindo. Esto fue Unimed Podcast. Suscríbete para más episodios.